Estimados alumnos, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase de impuestos digitales. Vamos a comenzar. Los impuestos digitales se encuentran en la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios del artículo 8, letra N de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Por lo tanto, los impuestos digitales la tenemos en el artículo 8, letra N, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, y paralelamente a la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios tenemos el artículo 59 de la Ley de Impuestos a la Renta, que es el impuesto adicional. Entonces aquí vamos a ir viendo en qué minutos se relaciona la norma entre el artículo 8, letra N, y el artículo 59. La normativa asociada al, a los impuestos digitales, tenemos la resolución de la inscripción del régimen simplificado del año 2020 y tenemos las resoluciones que nos indican los impuestos digitales. Los servicios de los impuestos digitales son aquellos que no tienen domicilio ni residencia en Chile. Por ejemplo, la intermediación de servicios prestados en Chile, cuando se entrega un suministro de entretenimiento digital de Chile hacia el extranjero. La apuesta, la apuesta y la disposición del software o la publicidad que se está pagando a través de un servicio. Por lo tanto, el impuesto digital significa el impuesto al Internet, el impuesto a las plataformas digitales, el impuesto al software. Por lo tanto, la normativa nos dice que es un servicio afecto a IVA. En el impuesto digital tenemos la territorial. Recuerden que la reforma del presidente Piñera el año 2022 se aprobaron que los servicios están afectos a IVA. Por lo tanto, el hecho grabado básico, el hecho grabado especial, estipula la territorialidad de los servicios. El artículo 8, letra N, dice que los servicios prestados en forma digital presumirá que el servicio es utilizado en territorio nacional. Por lo tanto, el servicio, cuando es prestado por plataforma de Chile hacia el extranjero, la norma lo considera en territorio nacional. Y es un contribuyente que tiene domicilio y residencia en Chile. Y es un contribuyente afecto al impuesto a las ventas y servicios. También está en el impuesto digital, el artículo 3, el cambio de sujeto. ¿En qué minuto se traslada el pago del impuesto al contribuyente al vendedor? ¿En qué minuto se produce el cambio de sujeto? El director regional podrá, mediante resolución fundada, a los emisores de tarjeta de pago la provisión de los fondos que paguen en débito y crédito a través de sistemas de pago. Por lo tanto, están sujetos al cambio de sujeto, donde el emisor es el encargado de emitir una factura de compra para que se le retenga el impuesto correspondiente. Recordemos que el cambio de sujeto es para los contribuyentes de difícil fiscalización, que son cierto tipo de contribuyentes que por alguna razón no están enterando su 19% o su IVA en las arcas fiscales. En el caso de las ventas de bienes corporales muebles fuera del territorio nacional, el servicio podrá autorizar mediante una resolución al vendedor que emita una factura de compra. Factura de compra porque está denominado cambio de sujeto, que se traslada el pago del impuesto al comprador y no es el vendedor. La exención de los servicios utilizados en Chile sin domicilio ni residencia en Chile. En el artículo 12, letra E, donde están las exenciones del impuesto a las ventas y servicios, los ingresos constituyen renta de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta. Aquellos que están afectos al impuesto adicional, si el servicio tiene doble tributación con Chile, por ejemplo, Chile y Estados Unidos, y existe un tratado de doble tributación,
está exento del impuesto adicional y también está exento de IVA. Por lo tanto, si existe un tratado de doble tributación entre Chile y Estados Unidos, se estaría emitiendo un servicio exento de IVA. Si no hay tratado entre Chile y el país donde se está prestando el servicio, es una factura normal afecta. Los contribuyentes, de acuerdo al artículo 59, los contribuyentes que no tienen domicilio ni residencia en Chile estarán exentos de impuesto adicional por la prestación del servicio de acuerdo al artículo 8, letra N, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Aquí tenemos un gráfico del artículo 8, letra N, donde el servicio es prestado en Chile y qué ocurre cuando tiene impuesto, qué ocurre cuando existe doble tributación con Chile. Ya cuando existe doble tributación con Chile, no paga impuesto adicional y no paga IVA. Ya en el caso que el servicio pague impuesto adicional, no paga IVA. Si el servicio paga IVA, no paga impuesto adicional, pero no puede estar pagando los dos tipos de impuestos. Y aquí tenemos el gráfico, cómo graba el artículo 8 de la Ley de Impuestos a las ventas y servicios, el artículo 8, que es el hecho grabado especial, y cómo graba a la persona. Aquí tenemos cómo graba a la persona natural y cómo graba el resto de los casos a la persona jurídica. Aquí tenemos otro caso del artículo 8, letra E, que aquí tenemos el régimen simplificado. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se remesa al extranjero el impuesto adicional del 35%. Y aquí tenemos la plataforma digital, LinkedIn, por ejemplo, el pago del impuesto al extranjero por un servicio que se presta y el beneficiario es un contribuyente de IVA. Y la remesa al extranjero cuando constituye una remuneración y constituye el impuesto adicional. Y recordemos que el impuesto adicional pagado en el formulario 50. Y acá tenemos otra PPT del impuesto adicional, artículo 12, letra E, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Que paga el extranjero, paga la remesa del 35% y está y cuando está afecto a impuesto adicional, está exento de IVA. Las plataformas de YouTube, las plataformas de publicidad, los servicios pagados por una persona jurídica que está afecta a IVA, quién paga el servicio, la empresa extranjera domiciliada en Estados Unidos. El artículo 12 le trae para la publicidad pagada en el extranjero. En este caso, no hay impuesto adicional, no hay IVA, porque es un contribuyente que presta servicios de bienes exportables. Por lo tanto, cuando el servicio es de exportación, debe el contribuyente emitir una factura de exportación. Y aquí tenemos otro pago al extranjero. Y aquí, en este en este caso, no hay impuesto adicional, pero sí tenemos pago de IVA. Se paga y se paga con tarjeta de crédito, se remesa al exterior bajo el artículo 14, letra F de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Y la empresa chilena, que es contribuyente de IVA, es el contribuyente que debe hacer la factura de compra, donde está reteniendo el impuesto al valor agregado. La circular 12 del año 2020 establece lo siguiente, artículo 12, letra E. Omabel, por favor, ¿nos puede leer la PPT? Profesor, ¿Sí? ¿Nos puede leer la PPT, por favor? el ejemplo del artículo 12, letra E, número 7. Correcto. Dice las circulares 42 del 11 de junio del 2020, del 26, del 21 de abril del 2021. Dice, conviene tener presente que al solo hecho que un servicio goce de una excepción de IA por aplicación de las leyes o de convenios para evitar la doble imposición en Chile y sea prestado o utilizado en el país,
no implica por este solo hecho que deba grabarse con IVA, sino que en forma previa se deberá analizar si concurren todos los elementos para que dicho servicio sea grabado con IVA en Chile y además descartar la aplicación de algunas excepciones de este impuesto o respecto. Perfecto, muchas gracias. Esta circular del año 2020 establece cómo deben tributar las plataformas. En el caso que exista convenio de doble tributación, no paga impuesto adicional y no paga IVA. Solo en el caso que exista doble tributación, deberán analizar todos aquellos servicios que están grabados con IVA en Chile y además descartar alguna aplicación del impuesto respectivo. Por lo tanto, se debe evaluar al país que se le está prestando el servicio. Por ejemplo, si es Chile con Estados Unidos, tiene tratado de doble tributación. Pero si vemos Chile con Venezuela, no tenemos tratado de doble tributación. Por lo tanto, se debe evaluar el caso en que el contribuyente esté prestando el servicio y a quién le está prestando el servicio. Si la plataforma es, por ejemplo, LinkedIn está prestando un servicio a Chile, ya es un servicio, es una plataforma y la plataforma está afecta a IVA. Por lo tanto, en Chile deben emitirle una factura de compra a LinkedIn Estados Unidos. Les traje un ejercicio en Excel donde vamos a ver, ¿sí? Profesor, lo mismo tenemos que hacer con Google. Por ejemplo, nosotros como asesores manejamos el Drive. El Drive son carpetas por cierta capacidad, porque lo ideal es guardar información en Drive en la nube, porque a veces puede fallar el tablet o el notebook o el computador. Y tenemos que hacer lo mismo con los otros también, Correcto, correcto, lo mismo. Sí, correcto, lo mismo. porque Sí, Google también es de afuera. es de afuera, claro. Son plataformas digitales que están prestando su servicio en Chile y son contribuyentes que no tienen domicilio ni residencia en Chile. Les traje un ejercicio de formulario 29. ¿Alguna duda, consulta las pueden hacer? Aquí tenemos un ejercicio de impuesto digital. Aquí tenemos la sociedad MC, contribuyente afecto a IVA, contrata servicios digitales de Google, como bien decía la alumna Mabel, para el primer pago para el 5 de julio. El contribuyente es un contribuyente afecto a IVA. Al ingresar al administrador digital, se deben ingresar los datos que ingresa la forma de tarjeta de pago. Debe ser notificada al panel de administración de la empresa chilena que es contribuyente de IVA. Cada vez que la empresa chilena reciba un invoice, debe emitir la factura afecta a IVA, la factura de compra. ¿Y cómo es el llenado de la factura de compra? Así. Aquí está el llenado completo de la factura de compra. Voy a enviarle este ejercicio al chat del Zoom. Ahí se lo envié. Te lo voy a mandar a Álvaro y Álvaro se los va a hacer llegar a estimados alumnos. Aquí está el ejercicio. La RUT, empresa chilena, el número del invoice, a quién se debe emitir la factura, cuando es, cuando es contribuyente, en el ejemplo llega el invoice, debe ser el RUT 555. Debe emitir la factura con la fecha de pago que se descontó la tarjeta de crédito y debe considerar el dólar del día. Y aquí tenemos la factura de compra. Y aquí tenemos cómo se registra en el registro de compras y ventas. Mire, ahí está la factura de Google. Ahí llegó la factura de Google. El 19%. El 19% retenido, porque es el que retiene es aquel que tiene que pagar. Y así queda como una factura exenta de IVA. Y así el monto neto
y así queda en el registro de ventas a, a la persona jurídica que se le emite la factura de compra. A él, al que recibe la factura de compra, le va a quedar en el registro de ventas. Así quedó. Y es por 1.000.000. Ahora vamos al F29. Formulario 29. La factura emitida, código 502 por los 475, porque tiene una factura de ventas, 475. La factura de compras, 190. Factura de compra. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? Para uno hacer facturas de compra, ¿también tiene que hacerlo con una petición administrativa puesta interno? Para solicitar la factura de compra, debe enviar vía petición administrativa y argumentando las órdenes de compra y los contratos de servicio que usted va a prestar que requieren una factura de compra. ¿Esa solicitud se hace una sola vez? Porque, Una sola vez, si por ejemplo Google te llega todos los meses los cobra, entonces correcto. se supone que uno hace una sola vez y después la solicitud de requerimiento eh, administrativo hay que hacerla todos los meses, con una pura vez nomás basta. Se hace una sola vez y lo habilitan para siempre. Súper, gracias. Y aquí está la factura de compra, 190, 190. Y después nos vamos, está pagando de IVA 280, el ppm, y miren el cambio de sujeto. Cuando emite la factura de compra, va el IVA retenido, va en el código 117, código 39. Y aquí está pagando el IVA que está reteniendo producto de la factura de compra. En esta línea, código 100, línea 117, código 39. Y aquí está pagando el IVA del cambio de sujeto. Y en el formulario 29, Cuando uno hace una factura de compra, don Ricardo, o sea, don Ricardo, profesor Cristian, eh, automáticamente se va a esa parte al cambio de sujeto, sí, el valor del porque IVA, no se sí, digita porque manual. no, queda automáticamente la factura de compra está sistematizada para que quede en ese código. La factura de compra cuando se emite está sistematizada para que quede en Perfecto, este código. Aquí. perfecto. Desde el registro de compras y ventas está linkeada y está sistematizada para que quede en la línea 117, código 39. Les voy a mandar el ejercicio al WhatsApp. Ahí se lo envía al WhatsApp de consultoría. Ahí se lo envía. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? Yo no, profesor. Ya. Recordemos que a contar de octubre, todas las compras hasta $500 también están grabadas con IVA. Por lo tanto, también están afectas al 19%.
todas las plataformas, todos los pagos al exterior están grabados con IVA. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? Ricardo. Hasta el momento todo claro, profe. Perfecto. Perfecto. Aquí está el ejercicio. Recuerden el artículo 8, letra N, donde está el servicio, el hecho grabado especial, donde graba los servicios de IVA. Y también tenemos el artículo 59, cuando graba impuesto adicional, no graba IVA. Y en qué minuto el impuesto adicional se produce el cambio de sujeto. Y aquí está cuando recibe el invoice. Brenda, ¿alguna duda? Y así es la tributación de los impuestos digitales. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? Perfecto. ¿Mabel, le queda alguna duda, inquietud? No, yo no quedé clarita. Perfecto. Perfecto, estimado. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido la clase de Centro de Estudio y Conocimiento Tributario a su servicio. Ya todas las consultorías, todas las dudas pueden hacerlas a la consultoría, al WhatsApp de consultoría, y estaremos con las clases que ustedes ya conocen. Ya, estimado, muchas gracias. Centro de Gracias a Conocimiento usted, Tributario. profe. Ya, que estén bien. Chao.